Bienvenidos, queridos hermanos y amigos, una vez más a este estudio que tenemos de el Sermón del Monte en el Evangelio de Mateo. Estamos ya estudiando los últimos versículos y hoy vamos a centrarnos en el capítulo 7, en los versículos 21 al 23. Capítulo 7 de Mateo, versículos 21 al 23. Dice así la palabra del Señor: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Leo una cita de Juan Carlos Riley, un pastor evangélico anglicano inglés del siglo XIX, que menciona Stott en el libro que estamos siguiendo para estos estudios. Dice así esta cita de Riley: el Señor Jesús concluye el Sermón del Monte mediante un pasaje de aplicación que penetra en el corazón. Pasa de los falsos profetas a los falsos profesantes, de los maestros insanos a los oyentes insanos. Es verdad, en los últimos estudios hemos estado viendo las instrucciones que Jesús nos da para reconocer a los falsos profetas. Pero a partir del versículo 21, ya como digo, finalizando el sermón, es como si Jesús dijese: bueno, ya tenéis suficientes instrucciones. Vamos a pasar a la práctica. Las instrucciones están muy bien, pero ahora pasemos de la teoría a la práctica, porque es indispensable para entrar en el reino de los cielos obedecer los mandatos de Jesús. Es indispensable una entrega total, un compromiso de obedecer su enseñanza. Y entonces pone un ejemplo. Como dice Riley, se trata de un ejemplo de un falso profeta. Versículo 21, su primera parte. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Cómo es esto? ¿No debemos confesar de palabra que Jesús es nuestro Señor, como dice Pablo? Vamos a leerlo en Romanos, capítulo 10. Romanos capítulo 10, los versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Las personas a las que se está refiriendo Jesús aparentemente lo están haciendo bien. Aparentemente están llamando a Jesús Señor. Y no solamente eso, sino nuestro Señor. Están demostrando respeto, están demostrando conocimiento. Señor, en griego, kurios,
es el equivalente en el Antiguo Testamento para Jehová. La Nueva Versión Internacional traduce en el Antiguo Testamento Jehová como Señor. En otras palabras, aparentemente todo está muy bien y es bueno confesar que Jesús es el Señor porque Jesús es Dios. También dice Pablo que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Esto lo dice en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llamará anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Así que esto nos recuerda aquel pasaje donde Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién decís vosotros que soy yo? Esto está en Mateo 16, ¿sabéis? Aquel momento crucial en que Jesús enfrenta a sus discípulos con su persona. Leo Mateo 16, los versículos 15 al 17. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí viene la respuesta de Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por tanto, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por mediación del Espíritu Santo, Dios. Llamarle Señor a Jesús es reconocer que Jesús es Dios. Y esto, tal como vemos aquí, solo es posible por la revelación del Espíritu. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús en el Sermón del Monte? Nos está diciendo que no sirve confesar a Jesús como nuestro Señor solo de palabra, solo de lengua, como para agradar a los oídos de nuestros oyentes. No sirve porque Jesús ve el corazón de los que así hablan y no ve compromiso, no ve entrega total, solo encuentra fachada. Y eso podrá engañar a los oyentes, pero no al que lo ve todo. Por eso el Señor dice: os falta que demostréis que soy vuestro Señor, haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Vamos a buscar la respuesta en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Primera Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es, y aquí está la respuesta, vuestra santificación.
Y termina el texto diciendo que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Nuestra santificación no trata solamente de decir, trata de decir y hacer. ¿Hacer qué? Una vida de santidad. Empezando primeramente por creer en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. En segundo lugar, arrepintiéndonos de nuestros pecados y confesándolos delante de Él, sabiendo que si los confesamos arrepentidos en su santa presencia, Él nos va a perdonar, porque Jesús ya ha pagado el precio de nuestro castigo, lo ha hecho en nuestro lugar. A continuación tenemos que vivir una vida santa, sin inmoralidad, como dice el texto de Tesalonicenses, amándonos los unos a los otros, siendo sal y luz en un mundo que está en tinieblas, porque al creer en Jesucristo como nuestro Salvador, al entrar el Espíritu Santo en nuestro corazón, al decirnos Dios que ya somos sus hijos porque hemos aceptado a Jesús, el Espíritu Santo va haciendo una obra de regeneración en nuestra vida, de manera que se produce un cambio total en nuestra manera de vivir, porque de desobedecer a Dios pasamos a obedecer a Dios. Y vamos a vivir en su voluntad. Vamos a seguir su palabra. Vamos a huir del pecado. Bueno, dicen otros, tal vez no hemos hecho una entrega total, tal vez no hemos entregado totalmente nuestra vida al Señor, pero, Señor, no puedes negar que en tu nombre hemos hecho cosas muy importantes. En tu nombre, dice el versículo 22, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Sí, puede ser verdad. Judas, el discípulo, echaba fuera demonios y sin embargo era hijo de perdición, como dice Jesús en Juan 17:12. Caifás, el sumo sacerdote en el tiempo de Jesús, también profetizó que más valía que un hombre muriera por toda la nación. Claro que no tenía idea del alcance de sus palabras, pero fue una profecía. Es posible que alguien profetice en el nombre de Jesús, que alguien eche demonios o que haga milagros. Jesús también profetizó que eso pasaría. Ya casi al final de Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 24, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Es posible que hagan señales. Es posible que hagan milagros.
es posible que echen demonios. Ante estas obras, Pablo dirá también que la gracia y el amor son un camino más excelente que el trasladar montañas o hablar en lenguas humanas y angélicas, como dice ahí en el capítulo 13 de 1 Corintios, los versículos 1 y 2. Gracia y amor, mucho más excelente que el hacer grandes prodigios como el cambiar una montaña de sitio, como dice el Señor, si tuviéramos fe como un granito de mostaza. ¿Qué es lo que dicen esos muchos que menciona el versículo 22? Muchos me dirán en aquel día. Es como si le estuvieran diciendo a Jesús: mira nuestras obras. El versículo 21 dice: todo el que me dice. En el versículo 22 dice: muchos me dirán. Dicen, me dirán. Leamos la respuesta de Jesús en la versión del mismo pasaje de Lucas, en el capítulo 6. Capítulo 6 de Lucas, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? En otras palabras, ¿por qué decís y no hacéis? Jesús es contundente. Los declara hacedores de maldad. Versículo 23 del pasaje que estamos estudiando. Mateo 7:23, y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué terrible, ¿verdad? Escuchar las palabras del Señor Jesús. Nunca os conocí. Jesús siempre es directo, siempre es contundente. Entonces, vemos que no es posible tal alianza. Vamos a ver 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 19. 2 Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. No es posible invocar el nombre de Cristo y estar viviendo en pecado y estar viviendo en maldad. No encaja en el reino de Dios tal cosa. Apártense de maldad todo el que invoque el nombre del Señor. El que dice una cosa y hace todo lo contrario, fingiendo ser un buen cristiano, pero demostrando por sus obras, por sus malos frutos, como estudiábamos el martes pasado, oirá la voz del juez, Jesús como juez,
diciendo estas terribles palabras: nunca os conocí. Porque acabamos de leer que el Señor conoce a los que son suyos. Y también conoce a los hipócritas. Ante Él, lo que es la religión, la profesión de religión, el profesar una religión, no va a salvar a nadie si continúa en pecado. La religión no salva. Solo salva Jesucristo. El que en mí cree tendrá vida eterna, dice el Señor. El que en mí cree. Y el que me acepta, Dios va a decir: es hijo mío, Juan 1:12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da la potestad de ser llamados hijos. ¡Qué grande! Hijos de Dios, por los méritos de Jesucristo en la cruz, no por esas obras, no por esos milagros ficticios, no por esas grandes manifestaciones de conocimiento, de poder. Si no tenemos a Jesucristo, no podemos entrar en el reino de los cielos. Así que concluimos con esa frase: todo el que invoque el nombre de Cristo debe apartarse de la maldad. No puede seguir viviendo en pecado un hijo de Dios. Un verdadero creyente no puede predicar una cosa y hacer otra. No puede predicar la palabra de Dios y sus obras demostrar que siguen el mundo. No es posible. No encaja. Por eso las palabras de Jesús son directas. No todo el que me dice Señor, Señor. Tristemente vemos muchas personas pronunciando en el nombre de Cristo, pronunciando el nombre de Dios, pronunciando el nombre del Señor. Pero eso no basta. Tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber una reconversión, tiene que haber una entrega. Y entonces el Espíritu Santo de Dios comenzará esa obra de santificación que cambia a la persona siguiendo el modelo perfecto del Hijo de Dios, Jesucristo. Que el Señor nos guíe y nos bendiga. Amén.